Bueno, muchas gracias, Carlos. Para los que no están al tanto, no lo conocen, Carlos es el presidente de la sociedad en este momento. Eh, Así que gracias por introducir la sesión de hoy, por contar las actividades que tenemos. De todas maneras, también aquellos que tengan alguna iniciativa también pueden acercarla. La idea de esta gestión es tratar de acercar la comunidad que trabaja en micobacterias en Latinoamérica, así que estamos también dispuestos a escuchar propuestas que sumen, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este webinar. Nuestra primera oradora es la doctora Verónica García. La doctora García es profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y también es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Química Biológica, en la misma facultad del IQVICEN, del cual, si no me equivoco, actualmente es su directora también. Ella tiene una amplia trayectoria en el estudio de la tuberculosis y recientemente recibió la primera mención del premio César Milstein, que es un premio que le busca dar visibilidad a los resultados de investigaciones que puedan contribuir al desarrollo de productos o procesos biotecnológicos. Y el proyecto que fue premiado tiene que ver con el tema de su charla hoy. Se trata de un kit que se denomina Diagnos TV, que permite diferenciar y diagnosticar la infección latente y activa, así que aparenta muy interesante el tema. Te escuchamos, Verónica. Hola a Gracias todos. por aceptar la invitación y por participar de esta jornada. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar, la verdad, en este día que para nosotros es súper importante. Gracias por la presentación. Este, sí, soy la directora del IKI Vicente, contesto lo que dijiste. Bueno, espero que les guste. Sí, estamos muy contentos de haber ganado la primera mención del premio Milstein. Y les voy a contar cómo se llegó a eso, ¿no? Así que bueno, voy a compartir. ¿Ven? ¿Ahí ven? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, sí, cuando me invitaron me pidieron que hable de lo que nos hizo ganar el premio, la primera mención del premio Milstein, que es Diagnos TV, que es un kit para el diagnóstico diferencial de la tuberculosis activa y latente que nosotros desarrollamos en el IQVICEN, acá en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Para hacer una introducción cortita de cómo se llegó, esto llevó muchos años, pero bueno, empezando por cosas que ustedes saben, pero quería compartirlas porque quizás hay algunos que no, porque no trabajan en tuberculosis. Los métodos de diagnóstico de la infección por esta bacteria son los más comunes, el test de Mantoux o el PPD, derivado proteico purificado, y hace unos cuantos años aparecieron los IGRAS, así lo llamamos nosotros en castellano, que son los ensayos de liberación de interferón gamma, son ensayos que miden la secreción de interferón gamma. Entre ellos está el T-Spot TV de Oxford, el Quantiferon TB Gold de Qiagen de Alemania, el Quantiferon TB Gold Plus también de Alemania. Recientemente aparecieron el Lioferon de Lionex, también de Alemania, y también hay otro que se llama Vidas TV Hydra, que es de Biomerie, francés. Para la detección de la latencia y de la infección activa por Mycobacterium tuberculosis, el método utilizado es la inyección intradérmica del derivado proteico purificado de micobacteria, como indica la fotito, que se lee el resultado entre los 2 y 3 días posteriores a su aplicación. Las desventajas que tiene esta metodología es que tiene baja especificidad, entonces da falsos positivos y negativos. Hay una gran variación dependiendo del lote de la PPD utilizada. Puede haber fallas en la técnica de la aplicación, que como dije era intradérmica. También en la lectura del resultado, según quién sea el operador, que requiere que el individuo vuelva al sitio donde se le aplicó a los 2 o 3 días para volver a leer el resultado.
y lo más importante es que no diferencia entre tuberculosis latente y activa. Y tiene la gran ventaja que el costo es bajo, comparado con los ensayos de diagnósticos mucho más específicos de tuberculosis activa y latente, que utilizan antígenos de regiones del genoma que solo se encuentran en Mycobacterium tuberculosis, pero no en Mycobacterium bovis BCG ni en otras especies de micobacterias. Y los antígenos más utilizados son un antígeno de secreción temprano, 6 kilodalton, que se llama SAT6, y la proteína de filtrado de cultivo de 10 kilodalton, que es FP10. Entonces, estos antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis son los principales instrumentos para el desarrollo de nuevos métodos. Y así fue, así se generaron los IGRAS, donde el principio es medir la liberación de esta citoquina tan importante en la lucha del individuo contra la micobacteria, que es el interferón gamma. Entonces lo que miden es la reacción del sistema inmune a las bacterias que causan la tuberculosis. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, los linfocitos T de los individuos que previamente fueron sensibilizados con Mycobacterium tuberculosis van a liberar en respuesta interferón gamma cuando son reestimuladas con antígenos de este patógeno. ¿Qué antígenos? Bueno, los más utilizados, estos antígenos de secreción temprana, CFP10 y SAT6. Ahí. ¿Por qué interferón gamma? Bueno, un poquito de inmunología, pero bien cortito. Nosotros en el tejido lesionado vamos a tener a los macrófagos alveolares, perdón, que están infectados intracelularmente con la bacteria, la van a procesar, van a presentar los antígenos a los linfocitos T, que están en el sitio de infección, y en un microambiente con citoquinas proinflamatorias como la citoquina IL-12, se van a activar los linfocitos T, específicamente los TCD4 y TCD8, que se llaman de tipo 1, TH1, que van a secretar el interferón gamma. ¿Y qué va a hacer este interferón gamma? Va a actuar sobre los macrófagos activándolos y logrando entonces que aumente la capacidad microbicida y se destruya la bacteria. Entonces por eso es tan importante el interferón gamma en la infección por micobacterias. Si nosotros comparamos los IGRAS contra la PPD, vamos a ver que estos ensayos de liberación de interferón gamma tienen muchas más ventajas. ¿Cómo se administra? Bueno, los IGRAS se requiere una muestra de sangre del individuo. Mientras que, como dijimos, la PPD es un test dérmico, una inyección intradérmica. Se lee la PPD a los 2-3 días luego de la administración, mientras que los test IGRAS se realizan en un laboratorio que luego le dará el resultado al médico, que se lo informará al paciente. Por lo tanto, la PPD tiene 2 visitas y requiere 2 visitas y los IGRAS requieren solo una. Pero además, los IGRAS tienen mucha mayor especificidad que el test de Mantoux, que se ve afectado por la vacunación con BCG, mientras que los IGRAS no. Estos ensayos tienen entonces muchas ventajas: mayor sensibilidad que la PPD, cuando uno compara pacientes versus dadores sanos, 95%, menor reacción cruzada con otras micobacterias ambientales y mayor especificidad que cualquier test para la infección por Mycobacterium tuberculosis. Bueno, no quiere. Un segundito, se trabó. Además, han incluido en los últimos años tecnología más innovadora. Por ejemplo, incluye la estimulación no solo de células TCD4, sino que el Quantiferon Gold Plus y el Lioferón incluyeron a los linfocitos TCD8. No le afecta la vacunación con BCG a los resultados, pero tiene la desventaja que son ensayos muy costosos, sobre todo para países como Argentina, y no diferencian entre tuberculosis latente y tuberculosis activa. Estos son algunos de los que les mencioné antes. El T-Spot-TV tiene un paso adicional: sobre la sangre que se extrae del individuo se obtienen las células mononucleares de sangre periférica, que se van a agregar junto con los antígenos específicos SAT6 y CFP10 a placas precauteadas con anticuerpos contra el interferón gamma humano, se incuban toda la noche y luego se detectan con un segundo anticuerpo aquellas células que han producido interferón gamma contra dichos antígenos, lo que se ve como spots, que son las manchitas. Es un ELISpot.
En cambio, los otros ensayos que están acá, como el lioferón y el cuantiferón, utilizan... perdón, se me salió de presentación. Utilizan la sangre entera, no purifican, o sea, el T-Spot TV tiene un paso más, ellos dicen que es para tener más especificidad. Los otros ensayos usan la sangre entera, que se coloca en tubos que ya están precauteados con los antígenos, se incuba overnight, se centrifuga y se hace ELISA de interferón gamma, ¿sí? A diferencia del T-Spot que usa el ELISpot. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue entonces tratar de hacer un IGRA nacional que fuera más accesible y perfeccionándolo. ¿Y de qué manera? Para diferenciar la tuberculosis activa de la latente, cosa que no hacen los IGRAs comerciales existentes. Entonces, estos resultados que los hemos publicado, y la diapositiva se me desacomodó, pero deberían mostrar que si uno hace una correlación entre los resultados de la PPD y el cuantiferón, cosa que hicimos con nuestros individuos, vimos que había un 22% de individuos que mostraban resultados discordantes entre la PPD y el IGRA. No sé qué, perdón. Nosotros postulamos que existirían antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis, algunos expresados diferencialmente en individuos con latencia, que permitirían su uso en métodos inmunológicos de diagnóstico rápido. Entonces comenzamos a desarrollar un IGRA, como les digo, nacional, que permitiera diferenciar individuos latentes de aquellos que están con enfermedad activa, o sea, los pacientes, y de individuos no infectados. Para esto hicimos estudios utilizando antígenos, identificamos y purificamos antígenos que estaban, que son de genes regulados en hipoxia, del regulón 2R, como HCPX, RB2624, que es de hipoxia temprana, RB2626, que es de hipoxia tardía, y RB2628, que es de hipoxia media tardía. Y para esto empleamos los siguientes grupos de estudio: dadores sanos, que son individuos vacunados con BCG, cuantiferón negativos y PPD negativos; individuos con infección latente, vacunados con BCG, que están infectados con Mycobacterium tuberculosis y que daban positivos al cuantiferón y PPD positivos. Y pacientes con tuberculosis activa, cuantiferón positivos, PPD positivos y con clínica de infección activa. Entonces lo que hicimos inicialmente fue estimular las células de estos tres grupos de estudio con los diferentes antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Aquí se ve, usamos los antígenos que utilizan los IGRAs existentes, FP10, ESAT6, los colocamos juntos, porque es lo que hacen estos ensayos, los tubos están juntos. Ensayamos RB2626, 2624, 2628 y HCPX, y como ustedes pueden ver, solamente RB2626 diferenció a los individuos latentes de los pacientes con tuberculosis activa y de los dadores sanos en la producción de interferón gamma de estos individuos contra el antígeno. Luego pasamos a sangre entera, que era lo que nosotros queríamos hacer, un IGRA parecido a los comerciales. Y cuando hicimos esto, lo que pudimos ver, y lo que arrojaron las curvas ROX, es que lográbamos un test con una especificidad de 97,4% y una sensibilidad de 84,2%, lo que permitía diferenciar la latencia de la enfermedad activa y de los dadores sanos. Seguimos avanzando en nuestro estudio y lo que hicimos fue, dentro de los cuantiferón negativos y dentro de los cuantiferón positivos, identificamos a los que son contactos cercanos de los pacientes con tuberculosis y los que son trabajadores de la salud. Estos dos grupos difieren en su exposición al patógeno, ¿sí? Los contactos cercanos se supone que han estado expuestos por menos de 3 meses, mientras que los trabajadores de salud han estado expuestos, se los considera expuestos por más de 2 años. Interesantemente, cuando analizamos a los cuantiferón negativos, esto es, en la izquierda lo que se ve es el resultado del cuantiferón, la producción de interferón gamma según el cuantiferón, y dentro de los cuantiferón negativos vimos que fue muy interesante que los individuos cuantiferón negativos, este grupo, los trabajadores de la salud, fueron positivos en su respuesta de interferón gamma contra RB2626.
Estos serían entonces, son sujetos con latencia que según por el estudio con RB2626, pero son no infectados según el cuantiferón. Lo mismo hicimos con los cuantiferón positivos y encontramos que el grupo de controles cercanos son cuantiferón positivos recientemente expuestos a Mycobacterium tuberculosis, menos de 3 meses, pero no responden a RB2626. Es decir, no sería una latencia, sino que estarían infectados, pero esto podría evolucionar a enfermedad activa. De esta manera pudimos diferenciar entonces la latencia o la infección remota de la tuberculosis reciente. Comparando nuestros resultados de cuantiferón y nuestro ensayo, vimos que, lamentablemente, no sé por qué se me desacomodó la diapositiva y no se ve, me van a tener que creer, no se ven los números. Hay discordancia entre los resultados utilizando el ensayo de cuantiferón y nuestro IGRA de 26-26. Un 45% de los individuos tenían resultados discordantes. Entonces, a partir de... Ahí están, perdón, ahí los vi, pensé que no estaban. 45%, acá están las divisiones de la correlación. 45% de los individuos tenían resultados discordantes entre el cuantiferón y nuestro IGRA de 26-26. Bueno, entonces ahí sí se comenzó a desarrollar este nuevo IGRA para diferenciar tuberculosis activa de latente, utilizando los antígenos específicos que expresan los individuos que están infectados pero que no manifiestan enfermedad en métodos inmunológicos de diagnóstico rápido. Hicimos un paso más, generamos una proteína de fusión de los ensayos que utilizan los IGRAs comerciales actuales, el SAT6 y CFP10, que son antígenos que le confieren virulencia durante la infección al patógeno. Entonces, como se vio que la proteína que fusiona ambos antígenos tiene mayor estabilidad biológica que los antígenos por separado, por métodos de biología molecular hicimos esta proteína de fusión, y cuando la estudiamos pudimos ver en sangre periférica, en células mononucleares de sangre periférica, que los pacientes con tuberculosis activa producían significativos niveles de interferón gamma y significativa proliferación contra esta proteína de fusión, mientras que los dadores sanos no. ¿Y por qué generamos esta herramienta? Porque nos iba a servir para incorporarla en nuestro IGRA. Entonces, para eso la ensayamos, como los otros antígenos, como RB2626, estimulando sangre entera con esta proteína de fusión, y logramos ver que haciendo esto obteníamos una especificidad para diferenciar entre cuantiferón positivo y cuantiferón negativo del 77% especificidad y 78% de sensibilidad, lo cual es un test bueno según las curvas ROC lo determina. Esto era para saber si nuestra proteína de fusión podía ser utilizada como los antígenos que emplea el cuantiferón. Entonces, lo que hicimos fue, en los grupos de estudio, además de testear a los individuos por el cuantiferón, los testeamos también contra la proteína de fusión, y por supuesto por la PPD. Entonces, nuestros dadores sanos son individuos vacunados con BCG, que no están infectados con Mycobacterium tuberculosis y que son negativos para el cuantiferón, negativos para la proteína de fusión y negativos para la PPD. Mientras que los individuos con infección latente son individuos sanos vacunados que tienen una exposición mayor a 3 meses, cuantiferón positivo, proteína de fusión positivo, PPD positivos, y pacientes con tuberculosis activa, que también dan positivo para los 3 ensayos. Entonces, ¿qué hicimos? Estos son los pasos para el diagnóstico de tuberculosis activa y tuberculosis latente utilizando este kit que se generó en nuestro laboratorio. Entonces, inicialmente lo que se hace es recolectar sangre en una jeringa heparinizada, la cual es colocada en tubos de poliestireno que ya previamente nosotros preparamos en el laboratorio y que contienen los antígenos liofilizados, esto es, para detectar infección activa va a ser la proteína de fusión, la que les acabo de contar, SAT6, CFP10, y los péptidos o el antígeno, la proteína completa de RB2626, va a haber un control negativo, que va a ser buffer, y un control positivo, que es el mitógeno. Posteriormente, los tubos van a ser centrifugados, 5 minutos a 2000 RPM,
se recolecta el plasma y, perdón, hay una incubación con los antígenos, por supuesto, a 37 grados toda la noche, luego se centrifugan, se recolecta el plasma y sobre este se realiza un ELISA de interferón gamma que fue también desarrollado por nosotros. ¿Cuál es la innovación científica tecnológica de nuestro Diagnos TV? Bueno, el origen es nacional comparado con las tecnologías comerciales actuales como T-Spot TV, el cuantiferón y a veces también la PPD que se importan. Es el único que diferencia, a la tuberculosis latente de la tuberculosis activa, y tiene una sensibilidad aceptable, tanto latentes versus control sano, como latente versus, control sano sin vacunar como vacunado. Requiere el mismo tiempo de desarrollo que los IGRAS comerciales y tiene ventajas sobre la PPD. Se lo puede realizar un técnico de laboratorio, solo se requiere una visita, y lo que es muy importante para nuestro país es que el costo del material, a comparación con las tecnologías IGRAS actuales, que es un costo muy alto, tiene un costo medio. Entonces, bueno, aquí está el prototipo de nuestro Diagnos TV, el kit, donde ustedes pueden observar que consta de todos estos materiales que están aquí. Es una placa de 96 Well de ELISA, que ya está precauteada con el anticoagulante interferón gamma, y todos los reactivos necesarios para hacer el ELISA, la enzima, el buffer, hasta la pastillita para hacer el PBS, el interferón gamma recombinante, la solución para detener la reacción, y los 4 tubos, control positivo, control negativo, y los 2 tubos para detectar tuberculosis activa o tuberculosis latente. Y este kit Diagnos TV lo prestamos como servicio tecnológico de alto nivel en el IQVICEN, es un stand de CONICET, es el stand 5600, que por suerte ya se está prestando este servicio. Y las características particulares entonces es que con eficacia con alta confianza detecta la tuberculosis activa, tiene una eficacia superadora para detectar con alta confianza la latencia, detecta la latencia en un 94% de las veces donde la PPD falla, que falla en 22% de los casos. Son 2 test en uno porque detecta y diferencia tuberculosis y latencia, y tiene una performance similar a los productos que existen, como el cuantiferón y el T-Spot, pero a un costo mucho menor. Y bueno, este es nuestro equipo de trabajo, Nicolás Amiano, el doctor Juan Giovanna del INSERM, está en Francia, la doctora Nancy Tartessian, el doctor Joaquín Pellegrini, que ahora también está en Francia haciendo un postdoc, la doctora María Paula Morelli, y los médicos, el doctor Palmero del Hospital Muñiz, la doctora Cialela del Hospital Muñiz, la bioquímica Rita Mitrano del Hospital Piñeiro, Juan Tucca y Claudio Gallego. Y bueno, por supuesto, además de agradecerle a los médicos y bioquímicos de los hospitales, agradecemos el financiamiento de la agencia de CONICET y de la Universidad de Buenos Aires para llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Excelente la charla. Gracias. Espectacular el diseño que llevaron adelante. Y bueno, muchos de los que están en el equipo de trabajo están conectados, están acá, así que van a poder, si quieren hacer preguntas técnicas, pueden contestar también. Entonces los felicitamos a todo el equipo. A ver, vamos a pasar a las preguntas. Pueden hacer a través del chat o pueden tomar la palabra. Creo que tenemos una pregunta de Antonio. Hola, buenas tardes, Antonio Enciso de México. Hola. ¿Existen en la literatura la expresión de interferón gamma ante los antígenos puede variar? O hay algunos... Yo no lo escucho. No sé si ustedes lo escuchan. No sabía si era yo que mi conexión. No, Antonio, se te no escucha como muy cortado. ¿La puede escribir?
cortado. Sí, se escucha muy cortado A y ver, no voy a sé quitar mi video. si se complica la conexión, podés escribirla en todo caso y yo la leo, pero bueno, a lo mejor es un comentario y preferís hacerlo vos. Eh, Se quedó frisado, me parece, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, mientras Antonio, mientras resuelve los problemas de conexión, le damos la palabra a Luciana, que también tiene una pregunta. Hola, ¿cómo están? Bueno, Vero, equipo de Vero, los felicito, la verdad que estuvo buenísima, me Muchas encantó y va, qué sé yo, como Argentina creo que también es un orgullo, ¿no? Que este tipo de desarrollos se estén haciendo en el país, los felicito. Una pregunta que me pareció súper interesante, cuando mostraban los resultados y hacían esta separación entre los que ustedes consideran, digamos, latente, que dicen una infección remota de, digamos, superior a 3 meses, y los recientemente expuestos a la micobacteria, ¿no? Y ahí en ese grupo tienen como una variación entre algunos, o al menos así me pareció ver, algunos que por ahí sí responden un poco más, otros menos. Entiendo que por ahí la pregunta es un poco compleja porque o sea, creo que a todos los que ya son contactos los tratan, ¿no? Les ponen bajo tratamiento. Entonces, sería interesante como ver si aquellos que sí tienen una respuesta respecto de los que no, si efectivamente son los que por ahí están protegidos y no desarrollan la infección, o si sí, no sé, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿O cómo interpretan ese resultado? Me pareció muy interesante. Yo lo voy a poner, ¿te parece? Que lo ponga el gráfico y me Sí, gustaría que conteste Nicolás Amiano, que es el que llevó a cabo eso, si es posible. Bueno. Vuelvo sobre porque si no lo tienen, Sí. va a ser más difícil, si no. Bueno, vení. A ver si yo logro saber cuál es. Es digamos, creo que ahí mostrabas, ¿no? ¿Cómo lo pongo? Acá está él, porque no tiene audio. En mi compu no tenía audio. Hola a todos. Hola, Nicolás. No sé si escuchaste la pregunta. No, ¿la podés hacer de vuelta, por favor? No, mi duda era que me parecía muy interesante esta diferencia que veían entre los que eran ya latentes, digamos que infectados de hace más de 3 meses, y los recientemente infectados. Y como en el grupo de recientemente infectados se ve como una dispersión, digo, si ustedes hipotetizan o avisoran de que aquellos que sí manifestan una respuesta sean aquellos que efectivamente por ahí estén protegidos y no van a desarrollar una infección, mientras que los que por ahí no sean los que entonces por ahí después desarrollaron. Lo que pasa es que también entiendo que a los contactos se los trata de manera preventiva, entonces es algo que seguramente no pudieron seguir, pero sería muy interesante, digamos, ver si efectivamente los que desarrollan una buena respuesta son los que se van a mantener protegidos, en caso obviamente de que no hubiera el tratamiento, ¿no? Y bueno, y los que no sé si me entendés a lo que voy. Sí, es muy interesante lo que decís vos. Igual, fíjate que en el grupo de los que serían los contactos que son cuantiferón positivos, el N es de 32 y hay muy poquitos en realidad que responden igual, ¿viste? Lo que pasa, claro, los que están por abajo casi no se ven. Y por otro lado, lo que tengo entendido yo, que el tratamiento igual tampoco es que se le aplica a todos. Una de las cosas que mencionan los médicos es que hay muchas empresas. Eso tiene un nombre que ahora mismo se me escapa el nombre. ¿Cómo? Pero eso no se puede. Ahí es más, algunas veces cuando salen parejas, los botan. Yo escucho todo cortado. ¿Ustedes se escuchan No bien? sé si Patricia tiene el micrófono micrófono abierto o está haciendo un comentario sobre lo que estamos hablando. Hola Gaby, lo tengo cerrado, pero creo que hay alguien que tiene el micrófono. A ver si puedo identificar para silenciarla. Ah, ya la encontré. Listo, ya lo silenciamos. Y escúchame, Nico, y de esos que por ahí que no recibieron el tratamiento preventivo, ¿no pudieron seguir a ver si efectivamente no pudieron tener hacer el seguimiento es imposible, o sea, imposible, tenemos un montón de proyectos que serían, o sea, al menos de proyectos que hemos pensado, ¿no?
pero realmente es imposible. En el sistema de salud nuestro, no por el sistema de salud, sino por cómo es el tratamiento con los pacientes, o sea, muchas veces dejan el paciente tener contacto con el hospital, inclusive el paciente, ¿no? Mucho más el contacto, que realmente en muchos casos no, en la mayoría de los casos, digo, no se enferma, entonces realmente es imposible. Tenemos un montón de cosas pensadas que se podrían hacer. Siempre que lo planteamos con los médicos, la respuesta es prácticamente imposible. Y nunca nos embarcamos por ahí en un proyecto así de seguimiento porque para terminar teniendo 2 o 3 pacientes o individuos para hacer un seguimiento como que tampoco nos serviría como para tener un resultado confiable, ¿no? Eso es lo que pasa también. Perdón, y una de las cosas lo que nos sugirieron los médicos para hacer cosas, de poder hacerlo con seguimiento, y que lo que acabamos de iniciarlo con otro proyecto nuevo, es trabajar en niños, porque además nos pidieron, porque hay muchísima tuberculosis en niños, muchísimo, y esto es todo un desafío diferente porque no sabemos cómo va a ser la respuesta de los niños, pero ellos decían que como están escolarizados, bueno, los más grandes ya están escolarizados, que se puede hacer un seguimiento, y entonces ahora el viernes pasado acabamos de recibir las primeras muestras para un proyecto en niños, y esperemos que se pueda hacer. Respecto a sí, justamente yo quería preguntar eso, justamente me meto así por eso, porque quería preguntar si en la franja etaria que habían usado en los experimentos, cuál era, porque me intrigaba eso, qué pasaba con los niños. Son mayores de 18, y eso es lo que le estaba diciendo antes a Luciana, que lo que nos decían los médicos, que en realidad tampoco la terapia preventiva se le da a todos los individuos, al menos acá en Argentina. Se le da a individuos mayores de 18, generalmente a los jóvenes que están sanos, pero ya si llegan a tener algún tipo de patología de base o inclusive si ya son adultos mayores, no se les aplica la isoniazida porque son más los efectos, digamos, adversos que el por el problema de hepático que trae, ¿no? O sea, es hepatotóxica. Dale, gracias. No, de nada, y quisiera contestarle a Antonio que se había... Antonio, acá, ¿la leíste, Verónica, la pregunta? Sí, la leí. Nosotros no tenemos todavía estudios longitudinales, es verdad lo que él dice, ¿no? Hay estudios hechos donde se ve que cambia el cuantiferón, ¿no? Son estudios, pero son estudios hechos afuera, que se requiere muchísimo dinero, y es verdad que les cambia el cuantiferón. Sí, tal cual, hay un montón de estudios realizados en donde se ve que con el tiempo trabajadores de salud, por ejemplo, que eran cuantiferón positivos, después revierten. Nosotros tenemos algún que otro caso, pero poco, que le hemos hecho en más de una oportunidad, y vemos que después el cuantiferón cambia. Y hay estudios que después vuelve a dar positivo, o sea que en realidad, ¿no? También es gente, muchas veces son trabajadores de salud que están muy expuestos a la micobacteria. Y por eso podría ser. Claro, no sé. Pero con 26, con nuestro kit todavía nosotros no, estudios de este tipo todavía no tenemos. ¿Y qué intentos hay de hacer con estos antígenos en pruebas? Bueno, muy interesante. Estamos en un proyecto para intentar desarrollar inmunocromatografías de flujo lateral, pero usando los antígenos, digamos, para detectar anticuerpos, que como todos ustedes saben es otro mundo. Nada que ver con la respuesta de interferón gamma, que como se sabe resulta mucho más sensible y más específica por lo general frente a estos antígenos, pero bueno, estamos empezando también con ese proyecto, y sí, la idea es hacer desarrollo del tipo POC, de pruebas del punto de atención, digamos. Estamos empezando toda una línea con eso. Perfecto. Hay una preguntita que quedó en el chat acerca de cómo les ha ido con pacientes inmunosuprimidos. Me la había... el cuantiferón da indeterminado en pacientes inmunosuprimidos. Y nosotros ahora que tenemos el kit, todavía no empezamos, tenemos muchísimos pedidos para trabajar con inmunosuprimidos, pero en el seteo del kit todavía no usamos pacientes inmunosuprimidos. Esperamos fervientemente que funcione, porque es el problema, además de que el cuantiferón, digo el cuantiferón, pero el T-spot es porque el que usamos, ¿no? Pero los siglas comerciales que existen no distinguen entre infección activa y latente, punto 1, ¿no? Es un problema muy grande, pero además dan indeterminados en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, precisamente en los casos que más se necesita detectar si el individuo es latente, el cuantiferón no puede hacerlo,
y bueno, ahora tenemos que empezar a ver con inmunosuprimidos. Muchos por ejemplo, nos han llegado muestras de pacientes infectados oculares, ¿no? Sí, eran tuberculosis. No le podían detectar que tenía, no era una tuberculosis pulmonar, no sabía, a través de un oftalmólogo nos llegó y bueno, con el kit pudimos detectarlo, sí tenía una tuberculosis latente y no podían detectarlo y empeoraba. Pero bueno, por eso estamos empezando a probarlo en distintas condiciones. Todavía no, con los inmunosuprimidos esperamos que Nos funcione. van a empezar a dar también muestras de gente que está con tratamiento anti-TNF-alfa, con lo cual también vamos a ver cómo dan en esos casos, pero bueno, estamos arrancando, como dice Vero. Buenísimo. Tenemos una pregunta más de Patricia, que levanta la mano, a ver si... Sí, buenas tardes para todos y felicitaciones Verónica y todo el equipo, porque realmente uno sabe lo que es un trabajo esto de llevarlo desde la investigación hasta tener un producto terminado. Yo quería preguntarles si tienen, si los han contactado de las industrias grandes que pueden realmente comercializar a nivel mundial, alguna de las grandes multinacionales los ha contactado y quería saber cómo va ese proceso, porque sí, una cosa es tener el kit, digamos, inclusive para la misma América Latina, pero ya cuando uno piensa en China, África, uno tiene que ser consciente que su capacidad de producción no puede ser. Yo quería saber cómo va el proceso de contactos con empresas. Bueno, Y la verdad que... porque eso es... Sí, ojalá. La verdad que este proyecto fue desarrollado para que nos sirviera a nivel nacional, ¿no? Porque realmente hay mucha tuberculosis, ni hablar ahora después de la pandemia. Y para Latinoamérica. Yo creo que recién ahora se está empezando a conocer más y a difundir, pero todavía no hemos tenido más que con empresas de aquí. Tenemos colaboración con el doctor Juan Giovanna del INSERM, pero bueno, todavía no nos han contactado de empresas, ojalá. Claro, sí, básicamente, como dice Vero, es un contacto han sido con empresas de acá. La realidad es que también nuestro estudio, me parece es algo importante, fue todo realizado con pacientes acá en Argentina, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer evaluación, claro, hay que hacer evaluación a nivel... Porque claro, es regional, ¿no? Puede ser regional. Y sí, pero, eso, de hecho hemos visto trabajos con distintos antígenos en distintas regiones, según el background genético, no son iguales las respuestas que se ven frente a los antígenos. Eso es bastante Por eso interesante. nosotros vamos a agregar, estamos estudiando, sigue el estudio, y vamos a agregar antígenos, ¿no? Para tratar de mejorar la especificidad, para pescar la especificidad. Claro, pero mi pregunta también venía para mirar si en Argentina tienen ustedes, digamos, ese apoyo para buscar, digamos, ya no a un nivel científico, sino más comercial, digamos, alguien que se encargue de hablar directamente con esas compañías o hacer un elevator pitch, presentar, porque a mí me parece que vale la pena explotarlo a nivel internacional ya como está. Ahí luego comenzarán las evaluaciones ya en otros países y demás, pero me parece que los resultados ameritan y son suficientemente claros y buenos, sobre todo eso que diferencia entre la tuberculosis activa y la tuberculosis latente, me parece a mí, obviamente faltan estudios, pero ya deberían las compañías empezar a decir queremos financiar ese tipo de estudios. Bueno, no ocurre lamentablemente, Patricia, eso. Hemos tenido más difusión a partir de que nos otorgaron la mención al premio Milstein, que fue en diciembre, o sea que es bastante reciente. Ya, entonces ya va a empezar todo, espera y verás. Ojalá, ¿no? Y gracias por la invitación, porque esto también para nosotros nos ayuda a difundirlo a nivel de Latinoamérica, entonces para nosotros esta charla también es importante. Es importante para todos, porque esto nosotros lo desarrollamos para mejorar, ¿no? Digamos, para bien de todos, así que ojalá. Genial, muchas gracias. No, a usted. Genial, buenísima. Bueno, veo que no hay más preguntas. Yo tenía una preguntita, ya que tenemos un minutito más.
¿Cómo definieron los antígenos que usaron, digamos, ¿no? ¿Son las proteínas enteras? ¿Usaron regiones conservadas? ¿Hicieron solo una versión? Digamos, me voy más atrás, ¿no? Bueno, probamos varios, viste que yo mostré, probamos varios. Sí, probaron varios. Probamos de latencia temprana, latencia media, latencia tardía, probamos los del interferón, hace muchos años que venimos con esto. Yo creo que tuvimos mucha suerte también, porque en esto de... es verdad, la verdad que inicialmente lo que queríamos era hacer un kit nacional para Argentina que emulara el cuantiferón y que se pudiera hacer a un costo más o menos accesible, que lo pudiéramos pagar, porque el cuantiferón no se puede pagar, esa es la realidad. Nosotros antes lo prestábamos, el servicio de cuantiferón también, como stand del Ikivisen, y lo dejamos de hacer y no se hace más en el país porque es imposible. Sale $100 la determinación. No es algo que nosotros podamos en Argentina hacer. Nosotros, de rutina, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, entonces no era algo que se podía hacer. Así se inició el proyecto. Y luego tuvimos la suerte de encontrar 1 o 2 antígenos que nos daban, en la población de Argentina daban diferente, y entonces continuamos con eso. Cuando identificamos al RB2626, lo que se hizo fue una matriz y se chopeó, porque los antígenos de SAT6 y CFP del cuantiferón están como péptidos. Claro. Nosotros hicimos lo mismo. Buscamos péptidos, y bueno, esa es otra historia que otro día se los podemos contar, donde se buscan los epitopes inmunodominantes de los antígenos, de los péptidos más respondedores a cada antígeno. En este caso estamos hablando de RB2626, pero se está tratando de perfeccionar, de buscar, para los que no son inmunólogos, las partecitas de la proteína que más responden, que se podrían incluir directamente, partecitas de la proteína, en vez de la proteína entera o en vez de péptidos, y sacar lo que es menos reactivo, ¿no? Para hacer lo más inmunodominante, y así lo hicimos. Perfecto. Lo que pasa, en un momento nos empezamos a centrar en la proteína, lo otro se sigue como trabajando, por un tema de costos, que consideramos que por ahí no, es más económico producir la proteína en Escherichia coli que comprar los péptidos individuales, armar, o sea, por un tema de costos básicamente, pensando en una posible transferencia inclusive, ¿no? Exacto. Pero con péptidos hemos tenido muy buenos resultados también. Esa es la realidad. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Entonces, Gracias felicitaciones nuevamente por el desarrollo. Gracias. Esperamos que sigan los éxitos, como dice Patricia. Ojalá. Y vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. En este caso nos va a hablar la doctora Fátima Luna. Ella es médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en epidemiología y también en administración de organizaciones de la salud. En relación con la tuberculosis, inicialmente trabajó como médico de primer nivel de atención en centros de salud, luego como responsable de epidemiología a nivel local, jurisdiccional, y actualmente es la directora de micobacteriosis en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de México. Y su charla de hoy nos va a hablar acerca de qué sucedió con el control de la tuberculosis durante la pandemia del COVID-19, un tema que seguramente va a dar lugar a un lindo debate posteriormente. Así gracias, que bienvenida Fátima, muchas gracias. Por aceptar la invitación, es un gusto tenerte en estas jornadas de la sociedad. Gracias, muy amables. Para mí es un honor que nos hayan invitado. El doctor Hernández Pando fue quien nos dijo que estaban tratando de ampliar toda esta difusión de la sociedad, y pues qué mejor que esto. Haré difusión dentro de México entre los distintos grupos que tenemos. No sé si se vea ya mi pantalla. Sí, se ve, pero no todavía ¿Me completa, pudieran decir? ¿no? Perfecto.
Sí, ahora sí, perfecto. Ya le di en presentación, excelente. Ok, Sí. voy a detener un poco mi video porque creo que a veces la señal es mala y daremos parte a esta charla. Pues creo que es un tema, no creo, estoy convencida que es un tema que no solamente el tema de COVID, la pandemia de COVID le ha pegado directamente y exclusivamente a tuberculosis. Dentro de Senapres hemos hecho un análisis a los distintos programas de salud pública que tenemos y lamentablemente todos ellos han tenido un retroceso. Entonces, creo que es hora de poner manos a la obra y realmente no que quede solamente en documentos, sino que realmente se hagan las actividades necesarias dado el retroceso que hemos tenido en estos problemas de salud pública. Entonces, si me permiten, mi máquina, el contenido de la charla va a ser básicamente antecedentes, SARS y tuberculosis, estas dos endemias que tenemos hoy en día en el mundo. El impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en el control de la tuberculosis y la continuidad de tuberculosis en el tema de COVID. Porque mucho se ha hablado alrededor de todo ello. ¿Qué tanto hemos retrocedido? ¿Qué indicadores se nos han perjudicado? ¿Cuánto tiempo vamos a poder tratar estimados en alcanzar todos los hitos que nos habíamos planteado? Pero también, ¿cuáles son las soluciones que tenemos que ir formando alrededor de todo ello? Y hoy es el día adecuado para que vayamos realizando todo esto. Como antecedentes de COVID-19, pues ya sabemos que en diciembre del 2019 fue detectado el primer caso en China. Para el 27 de febrero del 2020 tuvimos el primer caso confirmado de COVID-19 en México, en un masculino. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara a SARS-CoV-2 como una pandemia. El 18 de marzo del 2020, lamentablemente, tuvimos la primera defunción por SARS-CoV-2 en México, y para el 6 de abril del 2020 había ya más de 1 millón de casos confirmados. Después de esa fecha, pues ya todos sabemos que ha habido diferentes variantes de este virus, que lamentablemente ha tenido variaciones que le han permitido esa alta transmisibilidad y incrementar su letalidad, y que desafortunadamente coadyuva o intensifica algunas otras comorbilidades. Para el 18 de marzo del 2022 teníamos acumulados a nivel mundial más de 464 millones y más de 6 millones de defunciones en todo el mundo, lamentablemente. Hay áreas o hay zonas que tienen mayor carga de la enfermedad y esto se ve con los colores más intensos. En México, pues lamentablemente también tenemos estados donde hubo mayor circulación del virus y donde la letalidad fue mayor, lamentablemente. Tenemos tasas de incidencia en la mayoría de los estados, pues altas. Pocos estados a nivel República Mexicana son los que cuentan con bajas tasas de incidencia. ¿Cómo nos ha ido con las defunciones? Pues igual la letalidad se ha visto mermada y se ha ido acompañando de estos brotes que ha habido a lo largo del mundo y de cada una de las regiones. Nosotros no nos excluimos de ellos. Y bueno, pues hablemos un poquito de tuberculosis. Lamentablemente seguimos teniendo casos estimados a los cuales no estamos llegando. Siempre hemos hecho mención que notificar no solamente incluye el hecho de ya cumplir con un objetivo que me está marcando la OMS, sino que notificación detrás de ello nos habla de un diagnóstico y de un tratamiento para cortar cadenas de transmisión. Entonces, estamos hablando que año con año nos estamos quedando con casos estimados, con esa brecha entre casos estimados y notificados, alrededor del 70, 80% más o menos es lo que alcanzamos, dejamos por ahí un 20, 30% a nivel mundial, Latinoamérica y en México, pues con la pandemia se incrementó. Ya veníamos arrastrando esos casos que lamentablemente no estamos diagnosticando y no estamos tratando, y se sumó el tema de la pandemia a todo ello. Por ello, tuvimos 18% menos casos notificados con respecto al 2019. El comportamiento de acuerdo a áreas geográficas de la OMS pues sigue siendo invariablemente casi el mismo en cuanto a TB. En la región de las Américas ocupamos el 3%,
Pero si hablamos de temas como globalización, si hablamos de temas de farmacoresistencia, pues tenemos un mayor problema a pesar de que no aportamos un gran porcentaje a la carga mundial de tuberculosis. Tenemos el tema de farmacoresistencia, sobre todo en Perú. En México también no podemos decir que estamos del otro lado, que tenemos bien, de alguna manera manejado este tema. Y tenemos otras situaciones. El número de casos total, no hablamos de tasas de incidencia, sino el número de casos total, pues México también ocupa uno de los 3 primeros lugares. Igual, 16 países concentran el 93%, dentro de ellos tenemos 2 países en la región de las Américas, Brasil y Perú, que son parte de esta carga mundial. Entonces, como ven, pues no tenemos un problema menor en toda la región. Tenemos un problema mayúsculo, con altas cargas en ciertos lugares, y que lamentablemente con el tema de COVID se ha incrementado todo esto. La OMS y OPS manejan que hay afectaciones de salud subyacentes que permiten que se agrave el tema de COVID-19. Y dentro de ellas está la enfermedad respiratoria crónica. Si nosotros entendemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa respiratoria crónica, pues tenemos un grave problema. Si ambos, principalmente su órgano blanco es el pulmón, pues estamos hablando de temas de secuelas, de complicaciones. Si le agregamos el tema de comorbilidades, particularmente en México con la prevalencia del 10% de diabetes, pues tenemos toda una bola de nieve que muy probablemente nos va a repercutir, y no solamente en problemas de salud, hablemos de problemas económicos, sociales, intrafamiliares y un largo, etcétera. Se estimó también que hubo una reducción del 95% de la detección de tuberculosis a nivel mundial, es decir, estábamos dejando 1 de cada 4 personas a nivel mundial está quedando sin diagnóstico y por tanto sin tratamiento de tuberculosis. Si a esto nosotros le vamos sumando todas las características de la enfermedad, que principalmente son de presentaciones pulmonares, que son las que cobran mayor importancia en salud pública, que se dan en poblaciones económicamente activas, pues estamos hablando de un gran problema. Lamentablemente, a pesar de que disminuyó la incidencia, la notificación de casos de tuberculosis, lamentablemente se incrementó las defunciones por tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Disminuimos la detección, se incrementó la letalidad, estamos llegando tarde con diagnósticos tardíos, tratamientos tardíos, farmacoresistencia y un largo, etcétera. Las brechas de detección que les comentaba hace unos momentos, a nivel mundial, para el 2021, pues dejamos casi 4 personas, sin diagnosticar, 2020, perdón. En las Américas se quedaron en 72, nos quedamos en el 72%. Habitualmente, años pasados, estábamos con una brecha menos importante, estábamos diagnosticando, estábamos notificando 8 de cada 10 personas por tuberculosis y se nos cayó 1 persona. Entonces, si esto lo vemos ya al interior de cada país, pues estamos viendo que es un tema no menos importante el poder intensificar las acciones para poder controlar la tuberculosis, o por lo menos alcanzar los logros que ya teníamos en tuberculosis en la región de las Américas. En México me permití ponerles los últimos 5 años. Nosotros estamos por ahí del 77, 75% de lo que notificamos con respecto a lo que se estimaba, y para el año 2020, que fue cuando mayormente fueron estas actividades de aprendizaje también durante la pandemia, pues se nos cayó hasta el 60%. Ya para el año 2021 parece que vamos, que estamos alcanzando otra vez, pero igual, estamos alcanzando lo mismo que veníamos trayendo. Entonces, es hora de que hagamos actividades y planteemos propuestas innovadoras para poder alcanzar hitos diferentes, porque realmente si venimos haciendo lo mismo, a pesar de que estamos haciendo actividades intensivas, pues se está viendo que no ha tenido una repercusión más allá de lo que ya veníamos planteando, al menos en México. ¿Qué fue todo lo que se agregó, que se sumó alrededor del impacto de la pandemia COVID-19 en el control de la tuberculosis? Pues fueron muchísimos factores, pero entre ellos el cierre de unidades de salud, algunas reconversiones de unidades de salud que básicamente cerraron servicios y solamente se dedicaron a atender temas de pandemia, el miedo y el estigma también. Si ya de por sí la gente tenía, o la población tenía miedo
de decir que padecían tuberculosis o de ir a atención por tuberculosis, y ahora le sumamos el tema de SARS-CoV-2, pues este es un tema de verdad inmerso que no se puede dar uno la oportunidad por toda esta situación. Los órganos blancos que ya hablábamos, que es el pulmón, la disminución en la movilización. A raíz de este virus nuevo, de que se dio estas oleadas, pues fuimos aprendiendo conforme el camino, qué es lo que íbamos haciendo, que si el cubrebocas, que si el lavado de manos, la sana distancia, las reconversiones, control de infecciones, que hoy en día cobró más fuerza que nosotros en tuberculosis ya lo venimos tratando desde hace muchísimo tiempo. Todo este tipo de situaciones, pues, en alguna manera mermó la atención o el seguimiento y la búsqueda de estos casos. La disminución, por ejemplo, en centros de trabajo, personas con comorbilidades en personal de salud que fueron derivadas a trabajo en casa, el mismo hecho de que no había un transporte definido y un largo, etcétera, hicieron que también disminuyera estas actividades relacionadas a tuberculosis. Severidad en coinfección también es algo que se ha estudiado, por ahí algunos artículos mencionan si realmente es peor padecer estas dos enfermedades, estas dos patologías al mismo tiempo, o realmente depende del grado de avance de la enfermedad o de otras comorbilidades que estás teniendo, de la carga bacilar, de la carga viral y un largo, etcétera. El estigma que ya habíamos hablado y las comorbilidades también. Tenemos una población enferma, lamentablemente, y enferma con más bien estas enfermedades crónicas han venido a incrementar temas que ya o se habían pensado que ya se habían controlado, que era el tema de las infecciosas. Hoy en día la diabetes principalmente permite que se sigan subsistiendo lamentablemente altas cargas de enfermedad y entre ellas tuberculosis. Todo esto que condiciona pues insumos de diagnóstico y tratamiento limitados. Creo que los que somos gerentes de programa nos vimos inmersos en todo ello al querer comprar, aún saliendo al extranjero y no había materia prima o no había suficientes vuelos para poder traer estos insumos necesarios a cada uno de los países. Los tratamientos también, el tema, si de por sí tuberculosis es un tema que no es tan importante o no es tan interesante para algunas farmacéuticas o para algunos grandes laboratorios en su producción, pues si hablamos esto, por ejemplo, al interior de México, que tenemos un solo productor de medicamentos para tratamiento primario sensible, pues este tema de no poder realizar el medicamento debido a la falta de los insumos que no le permitieron dar abasto, pues también mermó la atención de la tuberculosis. El personal de salud limitado, ya les había yo comentado, no solamente el que está frente al paciente directamente, el procesamiento de muestras. Tuberculosis es un programa que lamentablemente no puede subsistir sin el laboratorio. Somos compañeros inseparables. Debemos de dar, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, la atención con este tipo de actividades. El seguimiento de los casos y el estudio de contactos, que también es otro talón de Aquiles que tenemos en México, y creo que esto también se ve en todo lo que es a nivel mundial. El estudio de contactos muy probablemente es uno de los talones de Aquiles dentro de los programas de tuberculosis. Las secuelas que pueden dejar este tipo de padecimientos, igual, si se suman, pues todavía es peor. El mal manejo de comorbilidades, no solamente se sufrió en el tema de insumos necesarios para tuberculosis y COVID, sino esto se vio inmerso en todas las atenciones de todas las patologías en cada una de las unidades. La conversión de unidades, que ya habíamos hablado, atención ambulatoria y hospitalaria que fue limitada, el personal de salud de los programas que fue redireccionado a la atención de COVID y el mismo personal, ¿no? Todo el personal de salud que enfermó y las interacciones farmacológicas, y algo bien importante, capacitación y supervisiones. Dejamos muy probablemente casi todos los programas debido a esta disminución de la movilización, de dejar de hacer actividades cotidianas para el personal, sobre todo cuando fue reasignado. Tuvimos nuevo personal o tuvimos personal asignado a tuberculosis que lamentablemente desconocía muchas de las actividades que se hacen dentro del programa. ¿Cómo se afectó a nivel
América, lo que son indicadores de estrategia final a tuberculosis, pues vean ustedes, teníamos en 2019, si no habíamos alcanzado todos estos hitos, pues por lo menos estábamos en vías de poder realizarlo. Y pues sí tuvimos un deceso muy, muy importante. La cobertura de tratamiento se nos cayó más allá del 15%, la tasa de éxito de tratamiento igual disminuyó tanto en los nuevos y recaídas como en aquellos resistentes. Las familias afectadas, bueno, ese indicador todavía no lo tenemos medido en muchos países, pues es difícil poder decir cuánto se pudo haber afectado ya que no tenemos una basal. Los pacientes nuevos de tuberculosis diagnosticados mediante estas pruebas rápidas también de igual manera, por lo que ya mencionábamos, las coberturas de tratamiento, tanto por TB latente como TB activa, también se fueron abajo y pues ustedes pueden observar que todos los indicadores fueron lamentablemente inmersos en esta pandemia, pues fueron afectados. ¿Qué efectos tuvo en México la atención de las personas por tuberculosis? Pues lo vimos, reducción de casos probables, la búsqueda anteriormente no era tan activa como nosotros lo deseáramos, es una búsqueda más bien pasiva, y pues con el tema de la pandemia, por todo lo que platicábamos, pues se nos vino abajo. El retraso en el diagnóstico. Si bien en México todavía no contamos con la suficiencia de expert para poder hacer un diagnóstico temprano y aparte medir la resistencia, seguimos todavía con el tema de las vaciloscopías, pues se nos fueron o se incrementó el porcentaje de las vaciloscopías con 3 cruces. Estábamos llegando tarde a los diagnósticos. El tratamiento con ello inoportuno. Si bien no tuvimos un desabasto como tal de medicamentos de primera línea, sí tuvimos un tiempo más largo en lo que se refiere a logística para entregas. Entonces, también eso condicionó que no iniciáramos de manera inmediata con el diagnóstico los tratamientos de las personas afectadas por tuberculosis. El estudio de contacto deficiente también, algo que si bien ya no teníamos bien consolidado el estudio de contactos, pues con el tema de la disminución de la movilización social, pues se incrementó, ¿no? ¿Cómo decirle al familiar que acudiera o cómo podíamos acudir a las casas si lo que estábamos tratando de hacer es tratar de cortar estas cadenas, impedir más bien que con SARS-CoV-2 nos fuéramos a contagiar a algunos de nosotros y el mismo personal se limitaba la atención a las personas, por ejemplo, para las unidades de salud se pedía que por lo regular fuera nada más la persona afectada. Entonces, también el estudio de contactos tuvo este retraso en poder realizarlos todos y disminución en la detección de comorbilidades. Este es un panorama general de cómo nos fue en México. Ustedes verán en la línea de color verde viene lo que es éxito de tratamiento, la línea de color azul es nuestras tasas de incidencia y en la línea de color rojo la tasa de mortalidad. Nuestra tasa de mortalidad se incrementó 1.2%, nuestra tasa de incidencia disminuyó para el año 2020 9.4% y nuestro éxito terapéutico también cayó 5.4%. Los casos probables que veníamos hablando antes y después de la pandemia, si ustedes observan, nos cayó, sí, efectivamente, pero estamos regresando a lo mismo. Ya traemos una brecha, entonces es hora de no continuar haciendo las mismas actividades. Insisto, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. La tasa de incidencia igual, estábamos nosotros teniendo de 17 a 16 casos de tuberculosis por cada 100,000 habitantes. En el tema de pandemia, el año que más afectó fue el 20 y se nos cayó hasta 13.1 casos por cada 100,000 habitantes. Si estamos hablando que ya teníamos una brecha nosotros año con año de subnotificación por ahí del 30%, 27, 28%, pues con esto se incrementó. Y no es tanto que hayamos logrado hitos, sino realmente que dejamos muchísimos casos sin diagnosticar en el año 2020. ¿Cómo nos ha ido con las cohortes, principalmente de lo que son casos de tuberculosis pulmonar baciloscopia positiva? Pues ahí ustedes verán que es muy parecido al año 2019 al 2020 y este es el tema de que tuvimos un ingreso a plataformas, actualizamos la plataforma de notificación, ya no tenemos 2 sistemas de información, sino uno solo y pues en la curva de aprendizaje y demás. Esto lo esperamos para el año 2019, pero en el año 2020 que ya teníamos afianzado todo esto, pues fue cuando se pudo observar que lamentablemente también por no poder tener este seguimiento como lo veníamos planteando
estrictamente supervisado, no por el personal de salud, sino por alguna persona capacitada, pues se nos cayó nuestro éxito terapéutico y se nos incrementó también la letalidad. Lamentablemente, también en calidad del dato, teniendo una nueva plataforma, seguimos teniendo estas lagunas de información en donde no nos permiten a nosotros poder hacer esa gerencia sobre qué pasó con esos casos, con esas personas. En cuanto a lo que es cobertura de tratamiento antituberculosis por entidad federativa y la nacional, pues también tuvimos un descenso de menos del 4.5%. Esta diferencia porcentual entre el año 2019 y 2020 pues obedeció básicamente a la disminución en la movilización social. El estudio de contactos, ya les había comentado que al menos en México es un tema álgido. Estamos realmente examinando en promedio a 2 personas por cada caso de tuberculosis. Es algo que hemos observado a lo largo de los años, no es algo nuevo, y estamos viendo de qué manera, mediante acuerdos nacionales, mediante el Comité Nacional de Salubridad, en los COJUVES, en los CEBES, de qué manera poder trabajar con el sector y poder realizar este estudio de contactos de calidad y poder notificar a todos los que tenemos. Igual 2019 al 2020 se nos fueron muchísimo los contactos declarados y lamentablemente seguimos examinando solo al 80%, teniendo la oportunidad de poder tener a esta persona mínimo 6 meses junto al personal de salud. Para el año 2021, pues parece que vamos a tener o estamos teniendo un comportamiento, este es un cierre preliminar, estamos teniendo un comportamiento preliminar prepandemia. Pero igual, seguimos haciendo, creo que regresamos a hacer las cosas tal cual como las habíamos dejado, teniendo todos esos bemoles para no poder alcanzar todos los objetivos que tenemos. ¿Qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que planteamos desde el Programa Nacional en México? Y también se ha visto reforzado por muchas otras organizaciones, OMS, OPS, organizaciones civiles dentro de al menos México. Pues primero garantizar los servicios y operaciones esenciales para hacer frente a la tuberculosis. Prevención, diagnóstico y tratamiento. La planificación, que es algo que también si bien es parte de la gestión que se debe de hacer en salud, pues muchas veces, y hoy con el tema de pandemia, pues se vio que lamentablemente esta planificación se vio afectada. Entonces también debemos de poder tener un plan B para poder saber cómo vamos a salir a comprar, a quién le vamos a salir a comprar, qué suministros podemos llegar a tener y manejar esta gestión de riesgos. Los recursos humanos. Hoy en día ya no es válido que tengamos a una persona exclusiva para tuberculosis y lo vimos. Si esa persona se enferma, ¿qué va a pasar con el programa? ¿O qué pasa con esos centros especializados donde se cerraron en este momento y el resto del personal de salud, si bien conocía el tema de tuberculosis, pues no era un manejador asiduo y se mermó por ello la atención. Entonces, el recurso humano, todos los recursos humanos, el personal de salud debe de conocer no solamente tuberculosis, sino todos los problemas de salud de su área de responsabilidad, por lo menos, conocer panoramas epidemiológicos, situaciones epidemiológicas de estados y de patologías que pudieran ser inmersas dentro de su comunidad. Pero lamentablemente, tras esta pandemia, a pesar de que nosotros creíamos que teníamos fortalecido este tema de salud pública, pues se evidenció esta falta de, 1, coordinación y 2, de un conocimiento pleno de estas patologías. El fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, capacidad de seguimiento, capacidad de prevención, capacidad de control, la misma infraestructura en temas de unidades de primer nivel de atención también que fueran necesarios para el número de médicos, el número de personal de salud también, pues fue más que evidente que se vio que no teníamos fortalecido estos sistemas de salud. Las coinfecciones no te exime padecer tuberculosis de tener otro tipo de infección. En este caso de SARS-CoV-2 es algo que hemos apuntado, el tema de los diagnósticos diferenciales. Piensa en tuberculosis, si bien no son definiciones operacionales que conlleven todos los parámetros entre una y otra, pues sí tienen temas o puntos afines, la tos, por ejemplo. Entonces, si tienes SARS-CoV-2 y vives en un área de alto riesgo de tuberculosis, piensa en tuberculosis, o a la inversa, tienes tuberculosis y está habiendo un brote de COVID-19, pues piensa también en el diagnóstico diferencial de SARS-CoV-2. Tener diagnósticos certeros y oportunos también permiten un mejor desenlace de las personas afectadas por este binomio. Y por último,
el personal de salud debemos, y aquí debemos todos de tirar a la basura el discurso de no se alcanzó, no se logró, el tema de por COVID no se pudo, porque creo que ya también nos estamos quedando en ello. Es hora de dar continuidad a la atención de problemas de salud pública con y sin COVID. Eso sería todo de mi parte. Me parece que tenía 20 minutos, me pasé unos minutitos. Doctora Gaby. Sí, está perfecto el tiempo. Muchas gracias, Fátima. Excelente la charla, clarísimos los números y bueno, mucho por hacer, ¿no? Ahora para revertir esta situación. Vamos a ver si tenemos preguntas para Fátima. No estoy viendo en el chat. El doctor Antonio Enciso, a ver si lo podemos escuchar ahora. Buenas tardes, Fátima. Realmente muy buenos resumen de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, no noto en esa información el impacto que ha tenido la migración de Centroamérica y el paso de los migrantes al norte del país para cruzar a Estados Unidos. Ahí yo creo que hay un punto importante porque evidentemente ellos pueden ser portadores de tuberculosis y en el paso que se ha incrementado el número de gente exponencialmente, pues debe de haber también un efecto que no estamos detectando. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, claro, tenemos una nueva variable dentro de esta plataforma de información que precisamente ya incluye el tema de migrantes. Pero desafortunadamente, doctor, todavía no está fortalecido. Hicimos por ahí un análisis de migración interna y migración externa para poder presentar las relaciones exteriores y no solamente cubrir la frontera norte, porque realmente llegando yo al programa yo vi que ahí hacían muchísimas intervenciones, hay muchos proyectos y la frontera sur, que es nuestro filtro que deberíamos de tener, pues es el que menos se cuida. Entonces, como números, ahorita no lo tenemos, si gusta, se lo puedo pasar ese preliminar que contamos, pero sí es algo que tenemos que fortalecer desde el programa. Esto ya lo hemos visto con María Sánchez, nuestra asesora de OPS, poder juntarnos con Guatemala y con Belice, por lo menos para poder establecer algunas coordinaciones en la frontera sur. Y en la frontera norte, doctor, híjole, ahí voy a ser clara, estos proyectos creo que a veces van muy encaminados en ciertas áreas, por más que he querido o he tratado de que se descentralice, que ya no sea solamente Baja California, porque es todo baja. Entiendo la carga de enfermedad, pero tenemos muchísimos otros estados en la frontera que tienen este mismo de situaciones. Entonces, es un tema que todavía debemos, doctor. El tema de migrantes, le decía que no cuento con esa información como tal de México consolidada. Se lo podemos dar con el tema de binacionales, pero estaría usted de acuerdo que está seccionado, porque solamente es binacionales de arriba. Binacionales de abajo no se toca nada ahí. Y yendo a plataforma, insisto, esa variable todavía no es una de las que tengamos más fortalecidas. Está ahí, pero sí es un trabajo todavía en calidad del dato que tenemos que estar desarrollando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Había una pregunta de Jaime Ocampo, pero me parece que se desconectó, porque no lo veo más. A ver si lo perdí, pero no lo estoy viendo. Bueno, a ver, mientras vemos si se puede conectar, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno. Fátima, fuera de las Américas, digamos, ¿no? ¿Cómo es la estimación del impacto? ¿Es similar? ¿Hay algunas acciones, digamos, más concretas que se estén tomando? Porque vos mencionaste cuáles eran qué es lo que había que hacer, ¿no? Para revertir esto, pero no me queda claro si ya se empezaron a tomar acciones definidas y concretas para poder salir a buscar de alguna manera todos estos casos perdidos que
que hubo todo este tiempo. Sí, claro, a nivel internacional, pues ya han tomado posiciones tanto OMS como OPS, ya hay algunos documentos alrededor en donde plantean precisamente todo esto. En México, ¿qué es lo que estamos realizando? ¿Qué tratamos de hacer? Pues están habiendo jornadas de salud pública, dos quincenas en el año que son encaminadas a búsquedas intensivas. Entonces estamos tratando de colocar en ellas, en esos 15 días, la búsqueda intensiva de casos probables de tuberculosis pulmonar. Pero también es otro tema, ¿no? Ponerse de acuerdo y no sé si conozcas cómo está formada la Secretaría de Salud en México, el sector es difícil, lo tenemos seccionado. Entonces, es un tema de convencimiento, creo yo, pero también es de actitud por parte de los grandes tomadores de decisiones, los secretarios de salud. Por ejemplo, llevamos a este Comité Nacional de Salubridad y les expusimos a cada uno de los secretarios de salud el comportamiento de la enfermedad en sus estados. Y por ejemplo, Baja California, que sigue teniendo tasas de incidencia como el siglo pasado, en donde pensamos que poniéndolo en altos tomadores de decisiones íbamos a tener un impacto, pues vimos que no. O sea, realmente aquí también se requiere de voluntad política. ¿Y qué estamos tratando de hacer? Al menos en México, lo que les voy a comentar, frentes parlamentarios. Pero un frente parlamentario no solamente que sea, y voy a ser clara, a veces tiendo a no taparme la boca, que no solamente sea en papel o para la foto, sino que realmente ejerza una labor como tal, porque tuvimos un frente parlamentario, pero cuando pregunté qué actividades hicieron o qué logros consiguieron, pues resulta que pues la instalación y se acabó, no hubo otra cosa. Entonces estamos buscando, por ejemplo, presupuesto etiquetado para tuberculosis. En México, no sé cómo está en otros países, pero en México no tenemos un presupuesto etiquetado. Entramos en vigilancia epidemiológica junto con todo lo demás. Y entonces depende de cada uno del tomador de decisiones qué porcentaje le asigna tuberculosis. Si nosotros etiquetamos el presupuesto para tuberculosis, sea quien sea, no lo va a poder tocar. Entonces, ya no va a depender tanto de si es mediático el asunto, sino realmente por carga de enfermedad lo que tenemos que hacer. Entonces, es algo que estamos buscando también incentivar o poder crear en este año para también tener el recurso, porque de nada le sirve que le digas a la persona, al operativo, necesito que me busques casos. Bueno, ¿y tengo pomaderas? No. ¿O tengo para hacer vaciloscopías? ¿Tengo expert? Tengo. Si no haces una buena gestión del recurso detrás, por más que tengas buenas intenciones, no lo vas a lograr. Entonces, estamos planteando buscar esta sensibilidad política y poder tener el recurso, pero ya etiquetado. O sea, si está Fátima o está Marta Angélica o esté quien esté en el programa, va a tener ese recurso que siempre va a ser para tuberculosis sin tocar para nadie. Son de las cosas que hemos ido buscando. En el tema del seguimiento de las personas, estamos tratando de ver de qué manera nos está funcionando y esto a través del norte con videotaes, de que el seguimiento se haga a través de estos teléfonos inteligentes, que podamos dar el seguimiento no solamente con personas capacitadas, sino a la distancia para poder dar ese seguimiento. Vamos a ver cómo nos va en estas cohortes, en las clasificaciones finales de estas cohortes que tuvimos con videotaes y muy probablemente en un futuro podemos decirles si nos fue bien o nos fue mal y es alguna actividad que se pueda implementar, ¿no? Son de las poquitas cosas que se han realizado. Perfecto. Muchas gracias. Estaba Luciana con la mano levantada, no sé si... Sí, hola Gaby, gracias. No, justamente hizo alusión a lo que iba a preguntar la doctora en el último comentario. Bueno, primero felicitar a la doctora Fátima, la verdad que es súper interesante la charla y muy coyuntural, ¿no? Realmente nos pone un poco a todos en órbita. Era sobre qué rol justamente había tenido la asistencia remota, bueno, justo en el contexto de la pandemia, donde realmente era como el momento para implementarla, ¿no? En general, en Latinoamérica, si podía hacernos como un pantallazo, se implementó, no se implementó, bueno, ahí estaba contando esa experiencia que todavía no tiene todavía como conclusiones, ¿no? Para aportar, pero ¿cómo estamos como región en ese sentido, ¿no? Con el seguimiento remoto. Claro, también estas fueron parte de las observaciones que ha hecho OMS o recomendaciones OPS, que podamos tener a distancia y aparte te disminuye el costo de recursos, ¿no? Personal de salud que antes era
o que estaba pagado para realizar esos seguimientos, pues hacerlo a través de esta distancia. Telemedicina como tal no lo veo difícil todavía, pero el seguimiento sí, videotaes. En la región de las Américas te lo debo, no sé cómo esté en el resto de los países, pero fíjate que en algo en lo que sí, doctora, podemos hablar es, y este es el más claro ejemplo, que hay experiencias exitosas. El tema de capacitaciones virtuales, asesorías virtuales, creo que si bien no es una atención directa al paciente, es una atención, más bien es una actividad que repercute en la atención del paciente. Si tú supervisas a distancia, puede que no sea lo mismo, pero sí es una forma de poder dar seguimiento a todo lo que ya planteaste y ver que no se te caiga, por lo menos, ¿no? Y en el tema de las capacitaciones, pues en México, y creo que esto también es a nivel Latinoamérica, hemos tenido muy buenos resultados. Nosotros acabamos de acabar un curso, concluir un curso con más de 5,000 participantes inscritos. Entonces, si sabemos que en el tema de TB o micobacterias, si ya ampliamos un poquito más, no es un tema que guste mucho y no hay tanto presupuesto a nivel mundial, pues podemos ahorrarnos y podemos reorganizar este tipo de actividades que de forma indirecta van a repercutir en, ¿no? Esta forma de acercarnos, interesantísima la plática, por ejemplo, de la doctora Verónica, o sea, nos muestra un panorama más, una herramienta más que nos va a poder discernir entre tuberculosis latente y activa, y que muy probablemente sea un latinoamericano el que llegue a todo esto y poder difundir toda esta evidencia científica dentro de a un bajo costo, ¿no? Porque realmente, ¿cuál es el costo de Zoom? De una red inalámbrica, de una computadora. Te disminuye mucho a que nos llevaran a todos, por ejemplo, a Colombia, a que hiciéramos esta reunión, o que se vinieran para México, a que hiciéramos esta reunión. Entonces, creo que actividades exitosas con estas medidas a distancia son muy buenas en supervisión y capacitación. Necesitaríamos evaluar, porque es inmediato lo del 2020 a la fecha, el tema de videotaes o el tema de seguimientos por vía telefónica, no sé, eso sí se tendría que evaluar. Sería muy presuroso decir en este momento, pues sí fue exitoso o no fue exitoso, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. No veo más preguntas por ahora. Nuevamente le agradezco a las dos oradoras. Como dijo Fátima, creo que la conclusión de este evento un poco es esa, ¿no? A un bajo costo podemos acercarnos de países que son muy distantes y bueno, la idea de la sociedad es que a través de estas actividades de las cuales van a ser invitados, digamos, durante el resto del año, que pueda participar la mayor cantidad de gente, así que los invitamos también a difundir en sus lugares de trabajo y con sus contactos la existencia de la sociedad, y cuando reciban invitaciones de parte nuestra, que la distribuyan también hacia sus grupos, para que sigamos sumando gente que participe y bueno, podamos entre todos sumar esfuerzos para tratar este tema que nos une, que es la tuberculosis, ¿no? Así que no sé, Carlos, si vos tenés algunas palabras para cerrar, si querés, o damos por terminado el encuentro. Gracias, Gaby. No, nada, es simplemente ratificar el agradecimiento hacia Fátima, hacia Verónica, por esta información tan importante que nos han dado el día de hoy, y aprovechar para animar a todos de que estos espacios se vuelvan una difusión para nuestros desarrollos locales, que, como vemos, existen y son de importancia. Muchísimas gracias, ¿no? Y agradecer a todo el mundo, a todos los participantes de este webinar. Muy agradecidos, muy interesante. Así es que queríamos nosotros vernos, tal como lo decía hace un momento Fátima. Hay que utilizar estas herramientas para acercarnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos. Adiós. Adiós.